Usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas. Globalmente podía usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva, porque con ese tipo de el hombre no es formación. dueño de su destino. Entonces, el meditado también habéis explicado los factores que influyeron. Mi padre no era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente. Como dueño de tierra. Cuando tú me preguntas cuánta tierra tenía, propiedad de él, comprada, alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes, unos generales de independencia, que nadie sabe todavía de dónde la sacaron, alrededor de ¿sabes? De 10.000 hectáreas. Considerable. Sí, era considerable. Yo era, y pertenecía a una familia que era más que relativamente pudiente. Eran en aquella escala muy pudientes. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas y yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente. ¿Qué otra cosa influyó mucho? Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente más pobre. Eran hijos de obreros agrícolas. Y mi propia familia por parte de madre, y algunos primos de mi padre ya eran pobres, porque no, algunos. La familia de mi padre ya era muy pobre. Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones. Entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían a su casa. ¿Que trabajaban con él? Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. Fantástico. ¿Y su papá era de un lado o de otro? ¿Usted no recuerda? Mi padre estaba contra la República. Pero más o menos a la mitad, yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de 10, a los cuales estaba el
telegrafistas republicanos a matarse, que hacían de vez en cuando jugaban dominó entre ellos. Hacían la guerra con el los dominó. simpatizantes se había dividido aquella. Pero por eso yo me acuerdo de la Guerra Civil Española. Como si todos los principales combates. La toma de Málaga, pero sí, Sevilla. Pero Madrid sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara. Y además, bueno, cuando avanzaban aquellos y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel, y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente. Claro que después uno ha leído muchos libros, claro, pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa época que yo sabía. ¿Ese interés por la guerra de España tiene una influencia en usted, siendo tan pequeño? Sí, de ese tipo internacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste. Y además las tomaba en serio. Aquel piñazo que le lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella rojiza de whisky, de todo eso de detalle. Me recuerdo a los revólveres aquellos nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acabaran las balas, no había ametralladores, aquello tiro y se colgaban de un árbol, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Serán muy pocos los que no lo sean. Y bueno, yo estaba leyendo de una guerra, que me iba a imaginar yo todo lo que vendría después. Cuando yo pude empezar a conocer cosas, en mi mente estaba la mejor escuela, la infancia que viví y el lugar en que viví. Y por eso lo defino así. Vivo allí, los barracones de los haitianos, yo estaba de acá rato, hasta me regañaban porque me iban a comer maíz tostado allí. Gente muy modesta, muy humilde. Pero toda esa gente eran los compañeros, los amigos, yo no adquiero una cultura burguesa. Porque bueno, hay historias largas, yo te vas a interesar mucho sí, me interesa. De algunas cosas. Cuando llegue la hora, si quieres, te cuento. Pero te añado esto, de elementos que a mi juicio, yo no he tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y a pesar de que los muchachos son egoístas. Y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. Yo empiezo a adquirir una cultura política prácticamente cuando termino el bachillerato, porque yo todo ese tiempo fue en colegios religiosos, La Salle, de origen francés primero, hasta la mitad de quinto grado, Dolores de los jesuitas, hasta que concluyo el segundo año de bachillerato, y Belén de los jesuitas, cuando eran jesuitas españoles. Los jesuitas tienen además una concepción de la organización. Es una buena escuela, en definitiva, para un revolucionario también. A mí me fue útil. Gente de disciplina, los jesuitas, y gente de carácter, gente de preparación. Me ayudaron también. Debo decirlo, porque ellos sí estimularon, que yo era excursionista y me gustaba escalar montañas. A veces quedaba la guagua 4 horas. Pues yo estaba escalando una montaña. Me iba solo, me iba con otro y me tenía que escalar 4 horas
nunca tuve ninguna bronca. Esa es la historia. Cuando yo llego allí, llego analfabeto político a la universidad. Llego hasta ahí, a la universidad donde empiezo mi aprendizaje político, pero que me conducían a partir de mis concepciones a la idea de la toma revolucionaria del poder. Clarísimas las ideas. Lo que había mucha gente estaba contra el robo, la malversación, el desempleo, la explotación, pero quería que eso se debía a los malos políticos. No podían identificar el sistema que ocasionaba todo eso. Y yo tenía la convicción que si tenían del cielo un arcángel, el más experto, y lo ponían a gobernar la República de Cuba, y traía la honradez administrativa, entonces se podían escribir un poco más de escuela, no se roban el dinero de la salud pública, pero el desempleo, la pobreza, la falta de tierra, todas las calamidades aquellas, el arcángel no podía resolverlo. Porque si tuvo aquellos latifundios, aquellos enormes latifundios, aquel sistema de producción no admitía ponerle fin a nada de aquello. Ya todo lo demás que hubiera honradez, pero en realidad no servía mi convicción, El sistema había que cambiarlo. Nosotros habíamos hecho un pequeño ejército. En unos meses habíamos reclutado 1.200 hombres. ¿Y cuando decidimos atacar el Moncada? Cuando nos convencimos que nadie lo haría, ni habría lucha contra Batista. Y que un montón de grupos que habían no estaban preparados ni organizados, y había mucha gente que militaba en distintos grupos. No fue la ambición. Teníamos la idea de marcharnos hacia las montañas con todas las armas ocupadas en el cuartel, si no colapsaba el régimen. Porque los factores también del azar que influyeron en que un plan que fue realmente meritorio en cuanto a concepción, organización, secreto y todo, falla prácticamente por un ataque. Es un fracaso, el asalto fracasa, ¿verdad? Y se traduce por la muerte de muchos compañeros de usted, la tortura, la cárcel para usted. Por ello, que si a mí me preguntaran hoy qué habría sido mejor, yo hablaría de una fórmula alternativa. Porque si triunfamos en el Moncada, debo añadir, habíamos triunfado demasiado temprano. Era la época de Stalin, y Stalin no era Khrushchev. Nosotros ni pensábamos en URSS, ni nada de eso, eso vino después. Nosotros lo que queríamos que la soberanía existía, que era un derecho real y respetado después de una guerra que costó 50 millones de muertos. Bueno, sí, queríamos eso, y queríamos que se respetaría nuestro derecho. Era una revolución que no era todavía socialista, pero era la antesala de una revolución socialista. Para entenderlo hay que leer la defensa, el folleto conocido por la historia me absolverá, y están los elementos de la antesala de un régimen socialista que no tenían que venir después, inmediato, ni mucho menos. Pero ya eran nuestras ideas.
gustaría que usted nos hablase de Che Guevara. ¿Se siente que tenía usted una profunda amistad por él? ¿También se siente que tenía usted un aprecio intelectual profundo? Che, desde su época estudiante, se había interesado por el marxismo y el leninismo. Quizá una de las cosas que ayudaron mucho a la afinidad con el Che fue una coincidencia en muchas ideas. Se dice que el Che, él tenía más bien simpatías trotskistas. No, él era marxista. Nunca lo oí hablar de Trotsky. Él defendía a Marx y defendía a Lenin y no atacaba a Stalin, pero bueno, él nunca lo oí hablar realmente. Él era leninista, sí. Entonces, ¿usted se da cuenta que él es diferente cuando lo encuentra por primera vez? Se ve que él tiene otra formación. No, cuando yo llego ya, entonces que yo lo conozco. Él mismo cuenta que se hizo en una noche. Y conversé con él. Y él, bueno, pues, quien ha vivido toda esa experiencia, entonces sabe lo que hicimos, lo que sabemos, lo estamos planeando. Y cuáles son nuestras ideas que están en las historias mías que Solverá. Está totalmente de acuerdo. Él sabía también en ese movimiento había pequeña burguesía y había de todo. Pero estaba feliz. Y se enrola de inmediato. Él se inscribe en la aventura. Una sola cosa me dice. Fíjate una cosa yo te voy a decir. Te voy a dar premonición. Yo lo único que quiero es que cuando triunfe la revolución en Cuba, por razones de Estado, ustedes no me prohíban ir a la Argentina a hacer la revolución. En su país. Sí, en su país. Y después yo tuve que hacer un esfuerzo y preservarlo, porque si lo dejaba hacer lo que quería hacer, lo matan. Entonces yo, cuando ya se iban destacando algunos, cada vez que hacía falta un voluntario para una misión difícil, porque había algo, una sorpresa, una arma que podía aparecer, el primero del Che. Era voluntario él. Era el primer voluntario para cualquier misión difícil. Pero además a veces proponía cosas. No. Porque era demasiado peligroso. No, porque tú mandas un hombre en una emboscada, una segunda, una tercera, y a la cuarta, a la quinta, a la sexta, no te ocupes, es como Caro Cruz. En un combate de una escuadra o dos, muere. Comandante, cuando se termina la guerra, con el triunfo de la revolución, Che se queda y participa con usted a la construcción del Estado Nuevo. Él había tenido iniciativa de cosas de industrias y cosas en la sierra. Y entonces el INRA se convierte en una situación muy poderosa. Ya el INRA interviene no solo tierra, tiene una serie de industrias, y crea un departamento de industria y de industrialización. Y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industria. Aunque seguía siendo, bueno, figura, y cuando había cualquier cosa estaba él de jefe, militar, jefe político. Cuando Girón, Che, Papinal de Río, yo en La Habana y Almeida y Raúl en Oriente. Crisis de octubre, bueno, Girón, crisis de octubre, cada uno tenía su lugar. Después viene una segunda etapa, en que el Banco Nacional no tenía fondo y hacía falta un jefe del Banco Nacional, y por la confianza en el talento, en la disciplina, en la capacidad del Che, director del Banco Nacional. De ahí han surgido chistes en que llamé al Che, yo había pedido un como economista y habían llevado al Che porque el Che era un comunista. Y se habían equivocado, yo pedí un economista y me mandaron al Che, que era un comunista, y el Che era el hombre que tenía que estar allí. No le quepa la menor duda. Cualquier tarea que le daba, se entregaba por entero. Así que en los primeros 6 o 7 años, él se marchó en el 67.
Él ha estado, él ha recorrido el mundo, él estuvo en la reunión por allá con Zhou Enlai, se reunió con Mao, con Nehru, porque él tenía mucha vocación internacionalista y mucho interés por todos esos problemas. ¿Le cuenta a usted, le dice cuál es su proyecto con respecto a Bolivia y Argentina? ¿Usted comparte con él? Bueno, ya para la época aquella, el método de la lucha armada estaba aprobado. Si en Nicaragua triunfa, 11 años después de lo del Che en Bolivia. Es decir, que las condiciones objetivas en el resto de América Latina eran superiores a las de Cuba. Y pienso que lo que hizo el Che fue absolutamente correcto. No hay la menor discrepancia. Se ha discutido mucho sobre la región en la que Che instala la guerrilla. ¿Usted qué piensa? Bueno, él conocía aquello. Él había empezado organizando la gente. Él conocía bien a Boliviano, todo el carácter, y me lo dijo que yo hablé mucho con él. Pero llegó el momento en que él ya está preocupándose por cumplir su misión. Él sabe lo que es la vida guerrillera, él sabe que uno necesita una resistencia física, una edad, y aunque él se proponía sobreponía las limitaciones del asma, él tiene una voluntad de acero. El Che es un jefe estratégico, debe ir para allá, cuando ya esté desarrollada una fuerza. Y él está impaciente. Entonces, pero allí no estaban preparadas las condiciones. ¿Cómo explica usted la muerte del Che y la...? Él mismo cuenta en el diario que llega a una tienda y dice, vamos precedidos por Radio Bemba. Todo el mundo nos está esperando. Pero él sigue. Ya por el medio una aldea está vacía. Aldea vacía es señal de cosas extrañas de una fuerza. Y era esa frena ahora, continúa su marcha en pleno día. Un momento, una tropa, una compañía allí que está viendo todo. Y es cuando cae allí en una zona sumamente difícil, donde combate y resiste, hasta el momento que una bala le liquida el fusil. Le traba, Che, no era hombre que pudiera caer prisionero. ¿Usted piensa que él se hubiese, por ejemplo, inmolado? Pero que él no tiene alternativa. Le está combatiendo lo que tiene que hacer. Cuando nos dimos que llega la noticia de la muerte, comprobada también nosotros. Después llegó el diario, no sabe lo que vale, para conocer todo lo ocurrido. Su idea, su imagen, su entereza, su ejemplo. Una fuerza moral indestructible. ¿Qué queda? Siempre hubo mucho afecto, esa admiración. Yo lo admiraba mucho. Y un hombre inteligente, un visionario. La causa del Che triunfará, la causa del Che está triunfando. Entonces fue por eso que cuando nosotros en el velorio, en la muerte, que el día, yo conocí un discurso, como queremos que sean nuestros hijos, queremos que sean como el Che. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Uno de los reproches que se le hace a la revolución, sobre todo en los primeros años después de la victoria, es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde nace eso. En la defensa del país. Para defender el país. En un momento dado. Fue
tal volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Pero tú que nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Eso ya afortunadamente se había hecho la campaña contra el analfabetismo. Se continuaban los planes de seguimiento. Había escuelas en todas partes. Y en un momento en ese sentido había 42.000 soldados soviéticos. Cuando ellos tenían 42.000 soldados soviéticos, nosotros teníamos 300.000 hombres sobre las armas. Y en aquellos tiempos, mujeres, ni pensar en que fuera. Hizo una unidad de mujeres en la sierra. Demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres, para citarte un ejemplo. Eso me costó luchar contra el machismo. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que estamos hablando, era el elemento machismo que estaba muy presente. Y ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Era un aspecto del machismo. Era una cultura que pasaba igual que con las mujeres, porque un machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda, la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía, yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Con el transcurso de los años, una población mucho más culta, más preparada, iba superando esos prejuicios. ¿Discriminación con los negros también había, comandante, en el seno de la revolución? Subjetiva. ¿Subjetiva? No. Era una de las primeras medidas de la revolución. Se acabaron los clubes, escuelas, entonces que no admitieran negros. Aquí hasta hoteles, había hoteles que no admitían. No, lugares de todo. Escuelas en las que yo estudié. Había 1000 alumnos. No admitían negros, ni mulatos. Había una escuelita adjunta de técnico y allí había algunos. Nosotros éramos bastante ignorantes acerca del fenómeno de la discriminación racial, porque creíamos que eso era establecer una igualdad ante la ley y sin discusión. Pero hay instinto. Hay instinto en eso. Y si usted lo promueve, como pudo Hitler hacerle creer a la gente que eran superiores. Si él mismo no tenía ningún tipo de ario, el ario ideal ese que pintaba, y Himmler y Goering era un gordiflón. Bueno, yo no sé dónde sacaban muchos de aquellos líderes, eran el prototipo de raza. Entonces éramos suficientemente ingenuos como para creernos que establecer la igualdad total y absoluta ante la ley ponía fin a la discriminación, porque hay dos discriminaciones, una que es subjetiva y otra que es objetiva. Después de eso no aprendemos. ¿Usted hoy está satisfecho de la situación, por ejemplo, de los negros en Cuba? Sí, podemos criticarnos lo que hemos tardado en descubrir, pero lo descubrimos. Y es muy subyacente lo que pueda quedar. Realmente, ya en la gente que tiene una cultura y gente que ha vivido muchos años de revolución, realmente se desapareció subjetivamente
Pero habíamos logrado a través del comportamiento de la población negra, a través de su adhesión a la revolución. Eran de los sectores más pobres, eran los más apoyados a la revolución. Pero también no te creas, fue fácil. Nosotros, en un principio, la bronca que se suscitara un conflicto entre revolución y algunas fuerzas religiosas condujo al partido al extremismo de no admitir creyentes dentro del partido. Y Estados Unidos se sabe que trató de utilizar también y de crear oposición religiosa, presentar la imagen de una revolución contra la religión. Es una revolución radical profunda, esta yo la califico así, y lo puedo justificar y demostrar, donde no hubo un solo sacerdote fusilado. Hubo algunos sancionados a prisión, pero no estuvieron mucho tiempo. Y no creo que costó poco trabajo. Y años yo defendiendo el criterio de que habría que abrir las puertas a la religiosa. Yo me convierto en María programador de que el cambio revolucionario del mundo necesitaba la unión de marxistas y cristianos. Sostuve esas ideas y cada vez las sostengo más. Muchas personas se preguntan por qué en Cuba, donde hay tantos progresos sociales, aún no se ha suprimido la pena de muerte. Nos cuestionamos nosotros la pena de muerte cuando nos hicimos revolucionarios, o cuando luchamos, o cuando triunfa la revolución. No nos cuestionamos, realmente. No las cuestionamos cuando aquellos años de invasiones, guerras sucias, atentados. No, ciertamente no nos las cuestionamos. No es que fuéramos felices por tener que aplicar la pena de muerte, pero mirábamos desde ese ángulo de una cuestión de vida o muerte. Y también partimos de ciertos criterios que se daban en los procesos revolucionarios por lo general. Los que luchan participan en esas contiendas, parten del principio real de que es una batalla de vida o muerte. Y entonces, si no te desciende, tu causa es derrotada. Y tienes que pagar con la vida. Segundo, hay otro tema, como reacciona la gente y todos reaccionan. Gente que tiene crímenes monstruosos, que todo el mundo piensa que deben ser sancionados. Y en el momento exacto en que aquella persona ha sido sancionada y va a ser ejecutada, gente que reacciona con dolor e incluso hasta con lástima. Es una reacción. A nosotros nos ocurrió una cosa, eso cuando era necesario un caso grave de traición o espionaje,
aplicar la pena capital. Hicieron juicio. Pero en un mínimo en 2 años de guerra. ¿Sabe una cosa que ocurría? Que la gente sentía repugnancia con esa tarea. Hay que buscarlo, ¿no? Voluntario y como un deber, casi. Para ejecutar. Repugnaba la tarea de ejecutar. Era un dolor de cabeza en los poquísimos casos en que resultó necesario aplicar la pena capital. Realmente, así que yo que recuerde fusilamiento por motivos contrarrevolucionarios. Y creo que ser más acreedores que otros. Realmente, hace muchos años, yo podría decir que muchos años trato de recordar que sea fusilado por todos. Vienen a última hora, van al Consejo de Estado. Hay un recurso de oficio al Consejo de Estado. Ninguno de esos que ha puesto bomba. Están sancionados y algunos también están sancionados, pero no han sido ejecutados. ¿Han sido Eso, condenados a la pena de muerte? Han sido condenados a la pena de muerte. Pero no han sido ejecutados. No han sido ejecutados. Pero también fue quedando para los delitos más horrendos. Ahí también hay problemas de opinión. Ha quedado fundamentalmente, sin que haya dejado de existir como ley. Esto no implica una renuncia, porque usted no sabe qué cosa bárbara puede hacerse. Este país, si le vuelan un avión, gente arriba, no aceptaría una amnistía presente, ni un indulto. De la ley no lo hemos sacado. De facto no se ha utilizado, pero no se renuncia. No creo que estemos viviendo en un mundo. Bueno, los europeos no están bloqueados, ni le están poniendo bombas todos los días. Yo no sé lo que hicieron cuando tenían algunos grupos como las Brigadas Rojas, que he oído algunas historias de hechos que ocurrieron. A algunos de los miembros de las Brigadas Rojas. También he oído de hablar de algunas personas ejecutadas en el exterior, como en el caso, por ejemplo, de los vascos. ¿Usted se refiere A algunas decenas. Usted se refiere a los GAL, por ejemplo, porque Sí. en España no hay pena de muerte, entonces Bueno, no se aplica no hay pena de esta, muerte, pero ha ocurrido lo que nunca hemos hecho nosotros, que es ejecutar a alguien. ejecutar a alguien Y en Europa han ejecutado decenas de personas. extrajudicialmente. Escríbase la historia de los miembros de las Brigadas Rojas ejecutadas extrajudicialmente, o escríbase la historia real de los miembros de los etarras ejecutados extrajudicialmente cuando no hay pena de muerte. Y nosotros garantizamos que aquí nunca habrá una ejecución extrajudicial. Aquí nunca habrá tortura. Pueden preguntarle a esos que pusieron esas bombas si ellos dijeron alguna palabra va a ser tortura. Ahora, con relación a los delitos comunes, estuvieron aplicándose hasta el mes de mayo del año 2000. Bien, el número exacto no te lo puedo decir ahora, pero se puede preguntar, debe haber algunas decenas. Y desde entonces no se aplica. Puede haber, yo no te puedo decir exacto, puede ser 20, 25. No se aplicó ninguna. Desde hace 3 Una años. especie, lo llaman moratoria. Pero yo sí quiero advertir sobre esto, no está abolida. No es que nos guste, ni tenemos apuro, ni deseo de ningún tipo. Pero creo que tendrá que pasar algún tiempo antes de que se aplique una definitiva supresión de la pena capital para cualquier tipo de delito, que a nosotros nos agradaría mucho.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos ha publicado un documento en enero de este año en el que dice que aún hay 223 disidentes en las cárceles de Cuba. Pero me parece que hay, según la cifra que te di, un poquito más del 1% de lo que un tiempo hubo. Y ya ves, porque había, en los años de la revolución, alrededor de 300 organizaciones contrarrevolucionarias. Y en la época del terrorismo y del sabotaje a montones. Llegó a existir en el país alrededor de 15.000 presos. 15.000 presos. Sí. Justo después de la revolución. En los años aquellos de Girón, Crisis de Octubre, Operación Mangosta, hubo una mano de operaciones que dieron lugar a miles de sabotajes y actos de terrorismo, montones de vidas, bandas armadas, guerra sucia, que nos costaron más vida que la propia guerra de que te hablé. Óigame, bueno, pues en ese tiempo hubo todas esas cantidades, no te digo. De presos ahora dicen que hay 203, casi que levantarle un monumento a la revolución, nosotros pudiéramos sacar la cuenta de los miles que pusimos en libertad, si hubiésemos juzgado a todos los que en contubernio, en complicidad con la Oficina de Interés y pagado por Estados Unidos, se han dedicado al oficio de disidentes. Si lo hubiéramos sancionado a todos los que han violado leyes, no serían esos 200. Eso debe ser más bien una prueba de la generosidad de la revolución. Y entonces mi respuesta que yo te doy, de haber 200, puede ser 250, 300, lo que te digo, es que ninguno está preso si no ha violado una ley. Quiero decirte lo siguiente, que nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen calumniosas contra el Estado, que fortalecen los argumentos, que justifican el bloqueo, aunque digan que están contra el bloqueo, justifican toda la filosofía de la guerra, de la agresividad contra Cuba, el bloqueo económico, la guerra económica contra nuestro país. Un artículo calumnioso está sancionado. Usted no puede ponerse al servicio de una potencia enemiga en ninguna parte del mundo y trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa u otra, un montón de pruebas. Todos esos llamados disidentes son una realidad virtual. Eso no existe. Es un número tan insignificante y además dirigidos por la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Todo eso se magnifica. Ahora, esta es una revolución que se defiende y se ha defendido, y si no se defiende no estaría aquí. Y no está porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica, y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país se hubiera resistido a eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una conciencia política. Es lo que yo puedo decir a los que los anuncian, a los que hablan de violaciones de los derechos humanos, y de todo eso, y de los presos, estos que nosotros llamamos contrarrevolucionarios, y ellos llaman disidentes presos. Usted en varios de sus discursos y de sus entrevistas ha abordado un tema que muchos consideraban que era tabú. ¿Cómo usted ve el porvenir de Cuba sin Fidel Castro? El nivel de autoridad después de 44 años de lucha, de experiencia, es más alto de lo que está, pero era muy alta la autoridad de aquellos que luchamos y que hicimos la guerra y conducimos al derrocamiento de Batista, la independencia de este país con el precio que nos han pagado y que se ha mantenido firme en momentos muy difíciles durante mucho tiempo. Otro privilegio, influencia del azar. Usted puede venir condenado a morir por factores naturales temprano o morir por planes de eliminarlo, y no ha ocurrido
ninguna de esas cosas no es un gran mérito haber acumulado la experiencia que hemos acumulado. Si puede haber algún mérito en el hecho que hemos sido constantes en la lealtad a las ideas y a los principios. Y en aquellos días, claro que yo me daba cuenta de lo que podía significar el atentado, y entonces yo planteé. Y a Raúl lo veía más radical que a mí. Bueno, yo no creo que fuera más radical que yo. Yo admito tan radical como yo. Él es el segundo secretario del partido y el vicepresidente del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Usted le da moral y usted le da... Si me pasa algo mañana, con toda seguridad que se reúne la Asamblea Nacional y lo eligen a él, no le quepa la menor duda. Se reúne el euro político y lo que hace. Pero ya él me va alcanzando. Van llegando. Ya el problema es bien generacional, porque ya son unas generaciones que van a sustituir a otras. Y tengo confianza, y lo he dicho siempre, porque creo en las ideas. Y creo en la conciencia, creo en los conocimientos, creo en la cultura y especialmente en la cultura política. Tengo una fe ciega en eso. El relevo se puede pasar sin problema ya. De inmediato no habría ningún tipo de problema, pero el otro tampoco. Esta batalla de ideas es lo que nosotros estamos haciendo. Hay cosas nuevas, pero muy nuevas. Hay cosas las podría calificar sin preocupación alguna de extraordinaria. Hemos aprendido mucho, pero sobre todo había venido a culminar y ha sido un privilegio en los últimos años. Y estudiar las tesis, las ideas fundamentales del sistema capitalista de producción y preguntarnos incluso qué quedaba de aquel sistema. Si quedaba algo, si había libre competencia en el mundo, si existía la libre empresa y todas esas verdades que se consideran, como dogmas divinos. Pero yo pienso algo más. Mira, si América Latina fuese devorada por el imperio, si nos tragara como la ballena aquella se tragó al profeta Jonás, no puede digerirla. Tendría que expulsarla un día. Nacería otra vez en nuestro hemisferio. Pero no creo que sea fácil de tragar. No se puede gobernar el mundo de 6.400 y este hemisferio. Somos un haz de pueblo que hablamos el mismo idioma, tenemos casi la misma cultura, la misma religión, la misma idiosincrasia, la misma mezcla. Ustedes ya están reuniéndose los finlandeses, los húngaros y gente que habla unos idiomas imposibles, los alemanes, italianos y todo lo demás. Un continente que se pasó 4 siglos guerreando, 5 siglos. Bien se le puede felicitar a pesar de mis criterios críticos, bien se le puede felicitar por el nivel de unidad que han alcanzado. Es un mundo nuevo todo lo que surge. Nosotros nos hemos adaptado a ese mundo, nos estamos adaptando, vamos descubriendo cosas, hemos desarrollado sentimientos, solidaridad, conciencia revolucionaria, valores que tienen un poder inmenso. Y entonces yo puedo decir, y no deja de ser una cosa por lo menos digna de curiosidad, que cuando enormes potencias, cuando tantas cosas se destruyeron, este país bloqueado y todavía sin haber salido del país, comparte, ayuda, forma por miles profesionales universitarios. Viviremos del capital humano. Con ese capital humano podemos ayudar a muchos. Con nuestra experiencia podemos ayudar a muchos. Y con esa experiencia podemos ayudarnos a nosotros mismos. Vivimos la mejor época de nuestra historia y de más esperanza de todo. Y tú lo ves ya en todas partes. A este país, fíjate lo que te voy a decir. Vendrán más personas a ver el desarrollo social de este país, las cosas sociales de este país, que a las playas de Cuba.
es cierto, es correcto. Y yo estaría dispuesto a aceptar la crítica de que cometimos algunos errores de idealismo. Quizás quisimos ir demasiado rápido, quizás subestimamos fuerzas de los hábitos, pero ningún país se ha enfrentado ni a un adversario tan poderoso, tan rico, a su maquinaria de publicidad, a su bloqueo, a una desintegración del punto de apoyo. Nos quedamos solos y no vacilamos y nos acompañó la mayor parte del pueblo. No te digo que todo, algunos se desalientan, no todo tiempo, pero nosotros hemos sido testigos de las cosas que he hecho como resiste, cómo avanza. Yo tengo esperanza también que muchas de las cosas que estamos haciendo sean experiencias que se multipliquen. No aspiramos a la paternidad ni a la patente, al contrario, nos sentimos orgullosos cuando eso alguien hace alguna cosa que puede hacer usted. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias. He trabajado muchas horas y yo lo he hecho.